Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast de PNL y Principios para tu Éxito, donde exploramos la programación neurolingüística en relación con otras ciencias de la mente que están en pleno desarrollo, ¿no? Como la física cuántica, la epigenética, que es a lo que nos hemos dedicado en estos últimos episodios de este podcast. En esta oportunidad vamos a seguir con el análisis y la explicación en términos un poco más sencillos del libro de Dr. Joe Dispenza, ¿no? El placebo eres tú. Descubre el poder de tu mente. Así que este es el episodio 3 del análisis de este libro de PNL y Principios para tu Éxito, ¿de acuerdo? Así que si todavía no han visto el episodio 1 y 2, ya saben, pueden ir más atrás en Spotify, en el Apple Podcast o quizás en YouTube si lo están viendo, para que puedan ir viendo todo el análisis del libro, porque básicamente, créanme, es un libro de hipnosis, ¿de acuerdo? Es un libro de hipnosis. Claro que él utiliza términos más científicos, utiliza la palabra meditación cuando estamos hablando de hipnosis, pero en algún punto también menciona sugestionabilidad, sugestibilidad, menciona trance, menciona un poco la hipnosis. Entonces tenemos que saber de que es una forma científica de hablar de la hipnosis. Sabemos de que la hipnosis es la mamá de la programación neurolingüística, porque en PNL estamos haciendo hipnosis cuando estamos trabajando con submodalidades, cuando estamos trabajando con anclajes, integraciones, etcétera, etcétera. Estamos generando ciertos niveles de trance, además de que los patrones de PNL un 60% son de hipnosis, ¿de acuerdo? No muchas personas, o más bien muchas personas están en búsqueda de la ciencia que hay detrás de la programación neurolingüística. De hecho, estamos ya trabajando en un proceso de unos 10 episodios para que ustedes puedan entender paso a paso cómo entender la ciencia que hay detrás de esto, ¿de acuerdo? Y estamos apoyándonos en libros como el de Placebo eres tú o el de Biología y las creencias de Bruce Lipton, que ya lo hablamos en episodios anteriores, ¿de acuerdo? Así que iniciamos con el episodio número 3. Este episodio van a ser 4, por cierto, así que la próxima semana está saliendo el nuevo episodio, ¿de acuerdo? Y vamos a hablar sobre la sugestionabilidad, sugestibilidad. Bueno, como lo quieran traducir al español, está muy bien. Y yo les he preparado, como les había dicho, un resumen, porque el libro es bastante extenso, así que digo, mejor explico, lo analizo desde el resumen que les he hecho para ustedes, ¿no? Manteniendo lo principal de lo que nosotros hacemos cuando estamos buscando cambio, cuando buscamos transformación, en este caso cuando buscamos el cambio de creencias. Este capítulo se va a tratar de la sugestibilidad, la sugestionabilidad para el cambio de creencias, que es prácticamente la respuesta al título de este libro, El placebo eres tú. Ahora, todos hemos escuchado en algún momento el efecto placebo, lo hemos explicado en el episodio anterior, vamos a volver a explicarlo, pero hay ciertas condiciones para que el placebo funcione. Esas mismas condiciones para que el efecto placebo funcione son las mismas condiciones que tienen que estar presentes para instalar una nueva creencia, un nuevo patrón de pensamiento. Porque para que una persona reciba el placebo o reciba los beneficios del efecto del placebo, es una persona que tiene que estar en algún punto en un estado hipnótico para que pueda ser lo más sugestionable posible. Y sabemos que la sugestión es la capacidad de poder aceptar las sugerencias del exterior. Por tanto, cuando estás en un estado hipnótico vas a poder aceptar las sugerencias del exterior y por tanto recibir los beneficios del cambio de pensamiento, del cambio de creencia, del efecto placebo, ¿de acuerdo? Esto me gusta explicarlo así. Hay muchas personas que me preguntan por la ciencia detrás de la PNL. Bueno, ahora se los voy a explicar de una forma un poco más armoniosa y también con algo que a todos ustedes les gusta. Estoy seguro que por ahí ya has leído un libro de Joe Dispenza o ya lo conoces, ¿listo? Entonces, el título empieza así: Cambio de creencias por medio de la emoción a través de la sugestibilidad. Al estar atentos a nuestros pensamientos y al devolverlos en el marco de la conciencia, hacemos posible el cambio de nuestras creencias, porque estas no siempre son verdaderas, y si lo han sido, ya no necesariamente siguen siéndolo, porque nuestro contexto ha cambiado. Sin embargo, para imprimir nuevas creencias a través de la visualización, es necesario acompañarlas con emociones más fuertes que aquellas que han imprimido nuestras antiguas creencias, ¿no es cierto? Eso ya lo sabemos. Para recapitular un poco lo que hemos hablado en episodios anteriores. ¿Cómo se forma una creencia? ¿De acuerdo? Esto lo exploramos muy bien en Timeline Therapy, en PNL avanzado, en hipnosis lo explicamos también en nuestros entrenamientos. Para que se haga presente o para que podamos adquirir un nuevo pensamiento, una nueva creencia, ¿de acuerdo? Tiene que haber un estado emocional intenso.
Lo que quiere decir que tú no puedes adquirir una creencia si es que tus emociones son neutras. Por otro lado, si tus emociones son intensas, ya sean positivas o negativas, digamos que tienes mucho miedo, terror y de pronto piensas algo, te dicen algo, eso se guarda como una creencia en tu mente inconsciente. Por otro lado, también si estás en un estado de apreciación, gratitud, inspiración y te dices algo, piensas algo, instalas algo, imaginas algo, también se instala en tu mente inconsciente. Eso es básicamente el resumen de lo que vamos a hablar ahora, ¿de acuerdo? Cuando queremos asociar las creencias que nosotros de alguna u otra forma nos están limitando, como les había explicado en el episodio pasado, ¿de acuerdo? Si ustedes van hacia el pasado, en el pasado hemos tenido eventos negativos. En esos eventos negativos, esos pensamientos o esas creencias que hemos adquirido en algún momento se generó en un evento específico que generó una emoción específica negativa o varias emociones intensas, ¿no? Entonces, una persona, digamos que de pronto termina una relación amorosa y de pronto está sintiendo tanto dolor, tanta tristeza y tanto miedo de quedarse solo o sola que dice, nunca más voy a amar a nadie. Y toma esa decisión limitante inconsciente. Pero como tu mente inconsciente está en un estado pleno de emoción, guarda el programa, se convierte luego en una creencia y eso lógicamente es una expresión de una distorsión y eliminación, generalización que hacemos en ese momento. O sea, tomamos la decisión limitante, nunca más voy a amar a nadie porque el amor duele mucho. Y luego generalizamos, distorsionamos y eliminamos y generamos la creencia que dice todos los hombres son así, todas las mujeres son asá, o no creo en el amor, más vale solo que mal acompañado, mejor me quedo solo para que, etcétera, ¿no es cierto? Todas las creencias que uno tiene que en ese punto son limitantes han sido creados en eventos del pasado. Es lo mismo que le pasaría a un empresario, ¿no? O a una persona que quiere hablar en público, de repente ha tenido eventos en donde ha sentido vergüenza y dolor o miedo cuando habló en frente de personas, o una persona que no se siente capaz de desarrollar en sus negocios, no se siente capaz de expandir sus negocios, de facturar más, de vender más, probablemente ha tenido eventos negativos en el pasado en donde hubo intensidad emocional negativa alta y dijo, yo no soy bueno para los negocios, eso no es para mí, qué difícil es hacer negocios, qué difícil es crecer, y luego crecen con esa creencia, obviamente es una creencia distorsionada y generalizada, y eso se genera problemas en el momento presente, ¿no es cierto? Entonces entendamos, como dice aquí, que para que una creencia se adquiera, tiene que haber un estado de emoción intenso, eso ya ustedes lo saben. La emoción es, por lo tanto, la mejor manera de acceder a nuestro subconsciente, que él compara con el sistema operativo de una computadora, ¿no? Joe Dispenza compara el subconsciente como una computadora. Sabemos que nosotros los pendelistas lo hemos hecho eso desde siempre, ¿no es cierto? Sabiendo que Richard Bandler era programador y era matemático, ¿no? Entonces pensaba que la mente funcionaba como una computadora. De hecho, el nombre programación neurolingüística viene porque lo creó una persona que programaba en computadoras antes, ¿no? Eso es parte de la historia. Cuando sentimos una emoción habitual, estará acompañada de pensamientos, también habilidades. Estos pensamientos los aceptamos, creemos y los adoptamos como verdaderos, ¿de acuerdo? Básicamente lo que les he dicho, cuando hay una emoción intensa alta, los pensamientos que imaginemos, que nos digamos, que nos digan, que escuchamos, se guarda como programa. Recuerden que los pensamientos es todo lo que vemos, escuchamos y sentimos. Todo lo que imaginamos o todo lo que vemos, todo lo que nos dicen y todo lo que nos decimos y todas las sensaciones que sentimos dentro de nuestro cuerpo, cambio de temperatura, temblor en una mano, cierta sudoración. Entonces, así es, esto es lo que hay detrás de un pensamiento. Hay que saber eso también, porque las personas piensan que a veces solo pensamiento es la vocecita o pensamiento es la imagen. No, es todo eso. De hecho, hay un episodio anterior que se llama ¿qué hay detrás de los pensamientos? Y ahí te explico la definición de pensamiento y qué es lo que hacemos nosotros inconscientemente que hace que tengamos un pensamiento, ¿de acuerdo? Así que te aconsejo que tú puedas ver eso para ser específico cuando trabajas sobre un pensamiento, ¿de acuerdo? Entonces hay una imagen, hay un sonido y hay una sensación externa o interna. Por lo tanto, somos muy sugestibles a lo que ya conocemos. Para volverse sugestible a un nuevo tipo de pensamiento, es necesario sentir nuevas emociones que se corresponderán con él. Es de esta manera que podemos lograr el cambio, que es básicamente lo que hace Joe Dispenza en sus seminarios, en sus entrenamientos, ¿no es cierto? Es lo que hacemos nosotros cuando hacemos hipnosis o cuando hacemos
PNL o cuando usamos alguna de las técnicas que enseñamos en la escuela como HERMAT, etcétera, ¿no es cierto? Vamos a explicar un poco esto. Nosotros adquirimos creencias, vamos a decir creencias son pensamientos, creencias, las creencias como son pensamientos tienen una imagen, tienen un sonido, tienen sensaciones, ¿de acuerdo? Cuando tú crees algo, imaginas algo, te dices algo, escuchas algo y sientes algo, una sensación en el cuerpo. Por eso es que tienes el programa, ¿de acuerdo? Eso es una creencia. Cuando nosotros adquirimos una creencia es porque hemos estado en un estado de emoción intenso, sea negativo o sea positivo. Entonces lo que sugiere Joe Dispenza es lo siguiente. Entonces si nosotros hemos adquirido creencias cuando hemos estado experimentando emociones negativas intensas, pues entonces si queremos cambiar la programación, adquirir una nueva creencia, tenemos que generar un estado intenso de emoción. Para esto generamos estados elevados, entre comillas, estados positivos, ¿de acuerdo? Como apreciación, gratitud, inspiración, ¿de acuerdo? Entonces generamos ese estado emocional intenso de apreciación, conectividad con el ser superior, inspiración o esos estados alterados. Y en ese momento la visualización, lo que nos digamos, la experiencia y cómo lo hagamos en nuestra mente, se graba automáticamente como programa, ¿de acuerdo? Eso es lo que hacemos nosotros cuando hacemos hipnosis. Por eso con hipnosis podemos reprogramar la mente porque el cliente está en un estado alterado. En este caso es un estado de relajación donde ya la facultad crítica, o sea, la parte consciente que te dice que no puedes, que es difícil, se le baja el volumen y tú estás susceptible a aceptar cualquier sugerencia del exterior. Así es cuando uno está en hipnosis, está en trance, ¿de acuerdo? Todo lo que sea sugestibilidad es un término de hipnosis. Por eso les digo, todo lo que hace Joe Dispenza lo pueden aprender en nuestra escuela. Y más si de alguna forma eres conferencista y lo quisieras hacer en público, como me han visto hacerlo muchas veces, y utilizar y llegar a este nivel de meditaciones y de profundidad, ya saben dónde pueden estudiar. Muy bien. Según Dispenza, la sugestibilidad está correlacionada con la capacidad de acceder a los pensamientos inconscientes, ¿no es cierto? Para favorecer nuestra sugestibilidad podemos darnos los medios para creer en esta visualización para que pueda funcionar. Y el hecho mismo de dar una explicación de la eficiencia del proceso, con ciertos detalles en el nivel de la biología celular, probablemente ya favorecerá ampliamente esta sugestibilidad, ¿no? Esto ya lo he explicado en podcasts anteriores también. Hay un podcast que dice cómo utilizar el poder de tu mente subconsciente para sanar de cualquier enfermedad. Ya expliqué cómo hacer este proceso, ¿listo? Lo que quiero que ustedes entiendan es de que la sugestión entonces es estar en ese estado alterado en donde somos susceptibles o sugestionables para recibir la información sin objeciones para que podamos adquirir ese pensamiento e integrarlo en nosotros, ¿de acuerdo? Entonces de pronto cuando una persona está en un estado hipnótico es altamente sugestionable. Y si de pronto el hipnoterapeuta, el coach de hipnosis o la persona que está utilizando hipnosis o en ese momento quizás eres tú mismo que te haces autohipnosis, vas a aceptar todo lo que se te diga porque estás en un estado de aceptación de sugerencias. ¿Listo? Voy a hacer una diferencia rápida con esto. Supongamos que tú estás en un estado consciente despierto, estás en beta, ¿no? Entonces estás con tus pensamientos del día a día, con tu ruido, con todas las cosas que tienes que hacer en tu cabeza y de pronto alguien te dice, tú te dices, yo puedo hacerlo, yo soy una persona segura, yo soy una persona fuerte, saludable, yo estoy sanando de mi enfermedad, etcétera, etcétera, lo que te quieras decir positivamente, ¿no? Y luego sale una vocecita en tu mente inconsciente que dice, no creo, no lo puedes, te olvidaste todo lo que te pasó en el pasado. Te voy a hacer recordar los fracasos que tuviste en el pasado. No, tú eres una persona insegura. O quizás no hay una vocecita, quizás sientes emoción. Tú dices, yo soy una persona segura y de pronto sientes miedo. O dices, yo estoy sanando de esta enfermedad y te empieza a temblar el brazo. Eso te hace dar cuenta de que estás diciendo conscientemente cosas incongruentes. Estás diciendo algo que está en contra de la programación mental que está en tu inconsciente. Entonces no puedes programar a las personas conscientemente. Tú no puedes ir por la calle y decir, tú puedes hacerlo, ten más actitud, vas a poder hacerlo, vas a sanar de cualquier enfermedad y la persona mágicamente cambia. No pasa eso. No sé que lo has intentado, pero te has dado cuenta que esto no funciona. Sin embargo, si la persona está en un estado emocional intenso, ¿de acuerdo? Y en ese momento tú sugieres algo a la persona, por ejemplo, vamos a hablar de hipnosis y luego les doy un ejemplo más práctico. Si una persona está en un estado de relajación profundo, que es un estado hipnótico, ya sea que esté en alfa, preferible en zeta, porque ahí es cuando estamos más sugestionables, y entonces esa vocecita que te dice, no puedo, es difícil para mí, etcétera, etcétera, o eso que te trae miedos o inseguridad, las sensaciones en el cuerpo,
no aparecen, se callan, no aparecen, ¿de acuerdo? Y entonces está tu mente inconsciente con los oídos bien abiertos escuchando todo lo que tú vas a aceptar. Entonces cuando la persona está ahí en un trance profundo, relajado, y tú le dices, y en este momento tus células empiezan a reparar de la forma que te permita reparar ese órgano para que tengas un nuevo hígado, un nuevo riñón, de una forma saludable. Y le empiezas a dar sugestiones, ya sean de salud, te estoy dando un ejemplo nada más, o de repente le dices, y en este momento empiezas a sentir toda esa seguridad que te permitirá dar esa conferencia con mucho éxito, con claridad, con determinación, y la persona está, ya se mire la conferencia y empieza a sentir seguridad. No, de repente es para una venta, ¿no? Y le dices, y en este momento sientes esa confianza para poder dirigir y cerrar ese negocio ya es tuyo. Incluso ahora estás imaginando cómo el contrato está firmado por tu cliente, y el cliente empieza a hacer todo eso y empieza a aceptarlo y se queda en su inconsciente ese programa, y de pronto despierta y sale y cierra ese negocio, sale, hace conferencias, sale y empieza a sanar, ¿no es cierto? Pero tenemos que generar estados alterados, hablando de los positivos, ¿no es cierto? Así es como reprogramamos en hipnosis, por cierto. Y es lo mismo que hace Joe Dispenza en sus eventos. Hace toda una inducción, si ustedes ya han escuchado sus meditaciones, hace toda una inducción hipnótica utilizando ciertos sonidos para que tú generes y entres a teta, y luego empieza la programación. Entonces es todo un proceso de hipnosis. Inducción, sugestión, sacarlo del trance al cliente, ¿de acuerdo? Entonces esto es algo bien poderoso. Lo bueno que ahora ya se habla y las personas están mucho más abiertos. Yo me acuerdo cuando yo enseñaba hipnosis desde el 2014. Yo me hice trainer en hipnoterapia en el 2014. Enseñaba hipnosis en español, y cuando las personas venían y decían, no, hipnosis, no, eso es de brujería o eso es Satanás, y tenían ese tipo de creencias, cuando en realidad todo el tiempo estamos en hipnosis, todo el tiempo nos están programando, todo el tiempo estamos programando a las personas que están alrededor de nosotros. Así que es una buena herramienta para que nosotros podamos aprender. Sin embargo, hoy, la otra vez estuve en un evento con 2000 personas y les digo, ¿quiénes quieren ser hipnotizados? Las 2000 levantaron la mano. No, ahora es que como que no hay mucha resistencia como la tenía antes, porque ahora hay más personas que hablan de esto, hay más ciencia detrás de esto, sabiendo de que la hipnosis es la ciencia más antigua de cambio, por si acaso. Así que no es como esas definiciones negativas que existen en el mercado. Según Joe Dispenza, la sugestibilidad está correlacionada con la capacidad de acceder a los pensamientos inconscientes. ¿Listo? Ya lo hemos hablado. La sugestibilidad es, en cierto modo, la facilitación de establecer una creencia que no debe confundir con la credulidad o la ingenuidad. Eso es importante porque a veces las personas creen que cuando uno está en un estado hipnótico va a ser manipulable para que hagan cosas que uno no quiere. Y eso no funciona así, ¿de acuerdo? Nuestra mente inconsciente, su misión es protegernos a nosotros mismos. Por tanto, si una persona va a responder en base a lo que tiene como valores en su mente inconsciente, sus valores es una jerarquía que defiende o protege a la persona. Entonces tú no puedes hipnotizar a una persona y decirle, y cuando te levantarás irás a ese banco y lo asaltarás y robarás ese dinero y me lo traerás todo. No funciona así como hacen en las películas, ¿de acuerdo? Si tú le dirías eso, una sugestión a una persona, probablemente esta persona se despierte del trance y diga, oye, ¿qué estás diciéndome? No voy a hacer eso, y probablemente nunca más regrese a tu sesión, ¿no? Entonces, la sugestión, para que funcione, tiene que estar de acuerdo a los valores de la persona. Por tanto, ¿quién define la sugestión de la persona? El cliente. Nunca el hipnoterapeuta o el coach. Muchos cometen ese error, por eso también escuchar meditaciones del YouTube no les recomiendo, ¿de acuerdo? Prefiero que ustedes contraten a un buen hipnoterapeuta, si es mejor del HPNL, para que les haga una hipnosis, se los grabe y se los deje para escuchar todas las noches, pero es una hipnosis directamente para tus valores, para las creencias y lo que tú necesitas instalar en tu mente inconsciente. Es mucho mejor. Hay que tener mucho cuidado con las hipnosis del YouTube porque no te conocen, no saben cuáles son tus valores. Hay muchas incongruencias que están en su propio lenguaje. Hay que tener mucho cuidado con eso. Así que no se refiere a que seamos ingenuos o incrédulos, como dice Joe Dispenza. La idea de ser sugestionable al contenido de las nuevas creencias que elijamos adoptar, ¿no es cierto? Lógicamente, estar en este estado te va a permitir adquirir las creencias que necesitas. No es básicamente como el efecto placebo. Si el cliente cree que eso lo va a curar, es decir, acepta la sugestión de que esa pastilla de azúcar lo va a sanar,
pues entonces de pronto su cuerpo sana porque cree que es así. El efecto placebo implica que la persona crea o acepte la sugestión de que eso lo va a sanar, y para eso la persona tiene que estar en un estado, digamos, de theta o de alfa. Joe Dispenza dice esto: para lograr el efecto placebo, primero se debe aceptar y luego creer en la sugerencia de una mejor salud, y luego dejar ir frente a lo que está sucediendo sin más análisis, ¿no? Prácticamente lo que les acabo de decir, lo que es una sugestión. Aceptar la sugestión de que eso va a funcionar en ti. Todo lo que hemos escuchado del poder de la palabra, los encantamientos y todo eso siempre ha existido, ¿de acuerdo? Sin embargo, el efecto placebo es un término que, digamos, que es un poco más científico, en donde los doctores se sorprendieron de que el cliente o el paciente recibieron los resultados sin recibir el medicamento solo porque creyeron que esa pastilla iba a sanarlos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que primero tienes que creer, en otras palabras tienes que aceptar la sugestión, que eso te va a sanar. Entonces, para eso es necesario de que la persona esté en un estado hipnótico. Por lo tanto, es necesario alinearse con una posible realidad futura, cambiando la mente y el cerebro durante el proceso. Cuando uno cree en el resultado y que emocionalmente se impregna en la idea de una mejor salud, resulta que el cuerpo, como la mente inconsciente, vive esta realidad futura en el momento presente, ¿no es cierto? Obviamente, los invito a que puedan ver mi podcast Cómo sanar de cualquier enfermedad con el poder de la mente subconsciente. Ahí les explico cómo ustedes tienen que programar la mente en presente, ¿de acuerdo? Si tú estás buscando sanar de una enfermedad con estos procesos meditativos o de hipnosis, tienes que tener el procedimiento de evidencia de lo que significa ya estoy sano, ¿de acuerdo? Para algunas personas es que el doctor te dice, te da tu diagnóstico y te dice estás completamente sano o sana, o de repente estás viendo los escáneres y no tienes nada, o de repente estás llegando a tu casa y todo el mundo te abraza porque estás completamente sano. O sea, siempre traes la evidencia del futuro, de lo que quieres que suceda en el futuro, al momento presente. Así es como te programas para sanar de cualquier enfermedad al mismo tiempo. Así es como te programas para alcanzar cualquier objetivo en la vida, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es necesario instalar confianza en lo que sucederá y mantener este estado mental a lo largo del tiempo. Aparte de la iniciación intencional del proceso, la transformación tiene lugar fuera del campo de la conciencia. El nivel de sugestibilidad difiere de un individuo a otro. El efecto placebo es más fácil alcanzar para personas con mayor sugestibilidad, pero el punto de Joe Dispenza es que es posible aumentar intencionalmente nuestra sugestibilidad, como con hipnosis, ¿de acuerdo? Ahora, según el Instituto Milton Erickson, solo el 7% o menos de la población mundial son altamente sugestionables. ¿Qué quiere decir altamente sugestionables? Son personas que fácilmente entran en estados alfa, teta o delta, entonces fácilmente aceptan las sugestiones. Por otro lado, hay un cierto grupo de personas que no entra tan fácil, no acepta la sugestión de una forma tan fácil. Eso es en condiciones normales como ser humano. Pero la vida misma hace que las personas generen creencias que generen resistencia a recibir la sugestión. Si tú tienes a una persona que es muy lógica y dice, no, yo no creo en eso, y eso no funciona, lo único que existe son los números y la lógica, y yo no voy a creer en esas cosas, pues entonces la sugestibilidad, aunque esas personas, les doy un secreto, son las más sugestionables, ¿de acuerdo? Son las más sugestionables, y cuando entran en trance son las que más profundo entran, porque tienen tanta resistencia que quieren descansar del desgaste mental, que cuando prueban la relajación profunda se sienten tan relajados, y es porque estuvieron muy rígidos y estresados en su pensamiento, ¿de acuerdo? Pero vamos a explicarlo esto de forma un poco más abstracta. Digamos que hay personas que entran en trance o son más sugestionables que otras, y no quiere decir que algunas no puedan entrar y otras sí. No, sino que hay otras personas que necesitan más entrenamiento mental, más práctica, más hipnosis. Ayer estaba iniciando mi certificación de coaching con PNL Online, ¿no? Con varias personas alrededor del mundo. Y una de ellas me hizo la pregunta, todavía con respecto a la hipnosis, me gustaría imaginar más. Y mi respuesta fue, bueno, hay que practicar más, porque la hipnosis es una práctica de imaginación, de visualización. Es bueno de que nosotros hagamos este tipo de prácticas, porque básicamente para que alcances éxito en la vida tienes que imaginártelo como si ya lo tuvieras. Entonces, si no puedes imaginarlo, no lo vas a alcanzar. Entonces tienes que entrenar tu visualización y tu poder de poder imaginar para poder hacerlo realidad, ya sea con procesos de hipnosis, PNL, etc. Entonces es necesario
esto, ¿listo? La sugestibilidad involucra 3 elementos: aceptación, creencia y luego dejar ir. Y la capacidad de vivir en el proceso mediante la integración de la emoción es el medio para llegar ahí, porque es la forma de acceder al sistema nervioso autónomo que creará las condiciones químicas del cambio, ¿no? Entonces, en este caso, la forma en cómo nosotros accedemos a la emoción, de alguna forma estamos entrando a la conexión con nuestra mente inconsciente y por eso somos altamente sugestionables. Es una buena forma cuando una persona está altamente emocionado y es capaz de ser consciente de la emoción que está sintiendo, definitivamente va a entrar en trance, ¿no? Y la gratitud es una de las emociones más poderosas para alcanzar la sugestibilidad. Al estar agradecido en el momento presente por los eventos futuros, el cuerpo lo entiende como si el evento ya hubiera ocurrido y se alinea con él, ¿no? Eso es lo que hacemos cuando enseño técnicas de creación del futuro utilizando leyes cuánticas, cuando enseño las técnicas de Hermat o cuando hacemos hipnosis. Muchas veces llevamos a la persona que tenga una sensación de certeza o de gratitud que ya lo tiene para luego instalar ese objetivo en su línea del tiempo del futuro, ¿de acuerdo? Para que tenga la certeza, es como, eso ya lo conseguí. Y para eso obviamente se requiere hacer ciertos procesos. Al mismo tiempo, cuando nosotros estamos en estados negativos, también estamos adquiriendo nuevas creencias o pensamientos limitantes, ¿no? De pronto una persona llega a su casa altamente estresado porque le sucedió algo en el trabajo y está molesto, está lleno de ira y de pronto su esposa le dice algo, su hijo le dice algo, o de pronto escucha cierta música en su casa o ve ciertas cosas dentro de su espacio y lo que va a hacer es adquirir todo ese tipo de pensamientos y grabarlos, y es lo que llamamos en PNL anclajes, ¿no? En este caso es un anclaje negativo. Entonces pasa eso constantemente y después el esposo dice: ya ni quiero regresar a mi casa, Fabián. Cada vez que llego a mi casa me estreso. Y claro, porque ha anclado lo que le decía a su esposa, a sus niños, lo que escuchaba, el olor de la casa, la distribución de las cosas, lo ha anclado al estrés, a la ira que sentía hace un momento repetidamente, ¿no? Entonces, esos son anclajes negativos. Es un tema que hay que trabajar siempre con las parejas. Siempre hay anclajes negativos, ¿de acuerdo? Que hay que liberar con Timeline Therapy fácilmente, pero eso es algo que ustedes tienen que saber. Cada vez que también estamos en estados negativos, es muy importante tener en cuenta que estás escuchando, por favor. Algo que hacen muchas personas es llegar a la casa estresados, molestos, y de pronto prenden la televisión, ven las noticias, dicen: muerte aquí, la gente está enferma, esto está pasando, y de pronto la persona, como está en un estado negativo intenso, empieza a adquirir esa sugestión como verdad, y al día siguiente se levanta ansioso y dice: no sé por qué me siento ansioso, me siento inseguro, ya ni quiero salir a la calle está peligrosa. Y es como que adquirieron el pensamiento, la creencia, porque en ese momento estuvieron en un estado negativo y aceptaron la sugestión de lo que vieron en la televisión. Y eso les pasa a miles y millones de personas hoy por hoy. Así que ten mucho cuidado. Cuando yo llego a casa y estoy, digamos, cansado o estresado, porque cuando uno llega cansado o estresado también tiene fatiga mental. Cuando uno tiene fatiga mental también está altamente sugestionable. Entonces yo llego y le digo a mi familia: no hablemos de trabajo, no hablemos de cosas negativas. Yo voy a aceptar todo como cierto y luego no voy a poder dormir. ¿Por qué? Porque no tengo filtro. ¿Por qué? Porque estoy en un estado de fatiga mental, no tengo capacidad crítica porque estoy agotado y además tengo emociones de cansancio y estrés, o de repente emociones negativas, y ahí estás en un estado altamente sugestionable, lo que quiere decir que vas a escuchar o vas a adquirir los pensamientos de tu entorno. Si de pronto alguien te llama para contarte algo negativo, lo vas a absorber ese programa como tuyo. Si de pronto alguien hace algo como: ay, qué tonto que eres, como que una broma, y tú estás en ese estado, vas a adquirir la creencia: eres tonto. Entonces tienes que tener mucho cuidado. Por eso cuando hago mis entrenamientos de hipnosis, les explico cómo la mente funciona, porque entiendo de que el trabajo es programar la mente o reprogramar la mente. Mis alumnos buscan eso. Al mismo tiempo, prevenir programación negativa. Si sabemos cómo funciona la mente, entonces podemos prevenir cómo se puede prevenir la programación negativa. Entonces, acomodar tu entorno, que tu entorno sea consciente de todo esto es importantísimo. ¿Listo? Entonces, el efecto placebo funciona solo cuando abandonamos totalmente este estado mental y dejamos que el inconsciente tome el control. Para dejar nuestra mente demasiado analítica y ponernos en un estado de sugestibilidad, es posible pasar por un cambio de frecuencia de las ondas cerebrales de beta a alfa hasta zeta,
las que permiten el dejar ir, las cuales alcanzamos, entre otros, a través de la meditación o la hipnosis, ¿no? Aquí está siendo específico Joe Dispenza, diciéndote que utiliza hipnosis, que es la meditación, que llevamos a una persona de beta, que es un estado despierto, a alfa o a zeta, ¿de acuerdo? Lo que les acabo de comentar, o sea, aquí está la ciencia de todo lo que hacemos en nuestros entrenamientos. Cuando más ralentizamos las ondas cerebrales, más nos volvemos sugestionables. Mientras más profundo entramos, ya sea alfa o zeta o delta, las ondas cerebrales son más lentas y al mismo tiempo somos más sugestionables. Si cuando estamos en modo de supervivencia es el mundo exterior el que nos parece el más real, a la inversa, cuando invertimos nuestro mundo interior a través de la meditación, es eso último que aprenderemos a concebir como los más reales. Aquí es donde es posible realizar cambios en nuestros modos de funcionamiento. Somos más creativos y más sugestionables, ¿no? Lo que quiere decir que básicamente que cuando estamos en un estado de alerta, estamos en beta, lo único que existe es todo lo que vemos, escuchamos, sentimos del exterior en ese momento. Sin embargo, cuando estamos en alfa o zeta y estamos conectados con nosotros, todo lo que podamos imaginar en ese momento se vuelve muy real para nosotros, ¿de acuerdo? Y es por eso que cuando nosotros queremos reprogramar, hacer que el efecto placebo tenga un impacto en nosotros, adquirir una nueva creencia, un nuevo pensamiento, debemos entrar en un estado de alfa o zeta de conexión a través de una inducción hipnótica que nos permita simplemente imaginar, adquirir, escuchar la nueva creencia, la nueva sugestión, el nuevo pensamiento que queremos instalar en nuestra mente inconsciente para desde ese momento que nuestra neurología, nuestro comportamiento, nuestra fisiología empiece a actuar como si ya esa creencia fuera cierta para nosotros en ese momento. ¿Listo? Entonces creo que eso ha sido un podcast bastante nutritivo. Déjame tus comentarios, ya sea que estés en el YouTube o en Spotify. Déjame tus comentarios, ¿qué te parece? ¿Qué puedo explicar más para ti? ¿Qué otros libros te gustaría que analice? Y gracias realmente por los más de 1000 suscriptores que tenemos en el YouTube. Estamos buscando llegar a los 10,000, así que si es posible que tú puedas contribuir compartiendo este podcast en tu perfil, con tus compañeros, con tu familia, que de hecho es nutritivo y todos sabemos que necesitamos escuchar este tipo de información, por favor hazlo. Lo mismo con nuestro Spotify, que de por sí es el canal de PNL más escuchado de habla hispana. Estoy muy agradecido por eso. Al mismo tiempo quiero entregarles cosas nuevas con respecto a la PNL, porque la PNL necesita también evolucionar en entendimiento para que las personas entiendan que esos patrones que utilizamos en la PNL, la hipnosis, son realmente poderosos para programar tu mente, y hoy por hoy autores como Joe Dispenza, Tony Robbins, Bruce Lipton lo utilizan, solo que ahora estoy dándome el trabajo para poder decodificar eso y mostrártelo eso a ti, para las personas que me están viendo, escuchando en este canal de PNL y Principios para tu Éxito. Así que muchísimas gracias. Ya sabes, si quieres estudiar con nosotros en cualquier entrenamiento de todos los que tenemos, online, presencial, en Estados Unidos, que tenemos ya una certificación en 2 semanas en Miami, o si quieren estudiar en Lima, Perú, en formato presencial o en formato online para todo el mundo, ¿de acuerdo? Así que muchísimas gracias, cuídense mucho, nos vemos en el siguiente episodio. Chao.